Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Les saludamos desde el consultorio psicológico, su psicólogo Gustavo Vélez Díaz, soy psicólogo clínico. Y bueno, ya anteriormente ya habíamos estado comentando algunos aspectos en cuanto a la salud mental. El día de hoy me atañe poder comentar acerca de algo que me ha generado algunas inquietudes últimamente. De la asistencia, ¿verdad? Cuando los pacientes nos solicitan trabajar en algunas situaciones de ansiedad, trabajar algunas situaciones cuando sus objetivos no han sido alcanzados y que nos permita en su momento poder abordarlo. La parte vulnerable de toda esta situación viene a ser que todo esto genera ansiedad y que muchas de las veces sin darnos cuenta hay alguna situación que ya tiene tiempo, que ha sido de agudo a crónico, agudo de momento y crónico cuando se queda con nosotros. Luego entonces podemos entender, ¿verdad?, que ese dolor que nosotros sentimos ante la pérdida del ser querido, ante la pérdida del trabajo, hoy nos atañe muchas circunstancias que podemos entender. El dolor que lo hemos manejado anteriormente viene a ser cuando nosotros, los objetivos propuestos no se logran, cuando las características del contexto tampoco nos favorecen y eso nos genera gran sentimiento de dolor. Y hablábamos en su momento que el dolor viene a ser una situación importante. El dolor nos hace una señal que para nosotros es que algo está mal. Es un sistema de alerta que nos avisa que algo está mal. Si tenemos situaciones, ¿verdad?, en cuanto a una relación y nos genera malestar, nos genera incomodidad, pero muy hacia el interior de nosotros, nos duele. Nosotros hemos comentado también en algunas ocasiones que el dolor viene a ser la parte interna, ¿sí?, y que viene adornado muchas de las veces el dolor por tristeza, viene adornado por, no, por alegría, perdón, o por miedo. Pero en realidad todas las situaciones que nosotros vamos a encontrar en cuanto al dolor no es otra cosa más que algo subterráneo. Cuando nosotros empezamos a trabajar finalmente de lo que es el malestar de nuestros pacientes, encontramos que hacia el interior siempre hay un enojo. Cuando nosotros tenemos un propósito, una inquietud, ¿verdad?, cuando queremos, pretendemos alguna otra circunstancia, nosotros estamos ya albergando la posibilidad de que se cumpla, de que se dé. Y por eso nos genera una situación de inconformidad, de desaliento, viene a generar tristeza por consiguiente. Pero nosotros casi siempre estamos encaminados a pretender. Nosotros pretendemos, cuando esa pretensión que miramos hacia un objetivo no se cumple, es entonces cuando de alguna manera nosotros hacia nuestro interior hay enojo. Pero generalmente nuestros mismos mecanismos de adaptación nos muestran tristeza, nos muestran alegría, pero a veces irónica, nos muestran temor, nos muestran muchas cosas. Los japoneses en su expresión sarcástica, irónica, ¿verdad?, es la sonrisa. Por eso a veces cuando disfrazamos nosotros la alegría de que todo está bien, pero que nuestros actos no son congruentes, entonces vamos a entender que tenemos enojo. Estamos enojados, ¿sí? Y es la parte que nosotros tratamos a nivel de poder hacer saber a nuestros pacientes pues, que están enojados, que tuvimos una intención. Todo el ser humano tiene una intención, una pretensión de lograr, ¿sí?, tiene una pretensión de poder realizar una meta, de que las cosas le resulten favorablemente y muchas otras. Nosotros tenemos una intención. Cuando eso nosotros está limitado o de alguna manera hay un obstáculo, hay alguna otra situación, hay alguna situación, lo que pretendemos como un impedimento. Y entonces, ¿qué sucede? Nos enojamos porque nosotros teníamos una intención, tenemos un propósito, albergamos una buena relación, albergamos que en el trabajo tengamos un reconocimiento, eh, tenemos expectativas de que tengamos un ascenso, de que la vida nos pueda cambiar, y todas esas organizaciones mentales solamente es eso, ¿sí?, organizaciones mentales, pero que tenemos una intención. Y decíamos al principio, ¿por qué de alguna manera cuando esas pretensiones o esas expectativas no se cumplen? Pues bueno, más allá de la tristeza, más allá del temor, ¿sí?, está el enojo.
Ese enojo que se encuentra contenido porque mis propósitos y mis intenciones o lo que yo esperaba no se cumplió. Generamos expectativas generalmente para que las cosas se cumplan. Y ese es el problema. ¿Por qué? Porque la realidad resulta tan evidente. La realidad son los hechos. Y cuando la realidad las empieza a alcanzar, les empieza a mostrar con hechos que las expectativas, que las pretensiones, que mis anhelos, o lo que yo construí, o lo que yo idealicé, empieza a desvanecerse. Y eso es lo que de alguna manera me enoja. Si nosotros tenemos la oportunidad de podernos revisar en su momento, nos vamos a dar cuenta de que estamos enojados. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el consultorio para poder revisar y platicar? ¿Verdad? De tal manera que la primera impresión que vamos a tener, o la primera sesión que también vamos a tener, es que nuestros pacientes, sin darse cuenta, están externando. ¿Sí? Quizás al principio, ¿verdad? En ese decaimiento del ánimo, quizás en ese temor por algunas cosas, por no haber hecho lo adecuado, vaya, pero que en la medida que va transcurriendo la sesión y la parte del diálogo, vamos encontrando que el tono de voz va cambiando. Desde ahí nosotros nos damos cuenta entonces que el enojo está presente porque no se cumplió, porque no se dio, porque yo esperaba alguna situación, repito, de mi relación, porque mi pareja, yo construí un concepto de él y resulta que él se muestra como es, que también ya lo hemos comentado, o que en mi trabajo yo espero que se me reconozca y resulta que no, simplemente estoy haciendo lo que se me ha indicado, nada extraordinario, vaya, esta parte es la que nosotros tenemos la oportunidad de podernos revisar y a veces, ¿verdad? No tenemos la oportunidad, ¿por qué? Pues porque genera dolor. Y el dolor no nos permite poder ver en realidad qué es lo que está sucediendo. Y entonces viene a ser esa parte, ¿verdad? Esa cortina de humo que vamos a encontrar nosotros, porque el dolor forma una cortina de humo que no nos permite poder ver la realidad tan objetiva como es. De tal manera que por eso va detrás de toda esa trama, dentro de la tristeza, el llanto, el decaimiento, ¿verdad? El sentirnos incapaces, el sentirnos lastimados, ofendidos, defraudados, frustrados. En el fondo, nosotros estamos molestos, enojados, quizás porque creímos de más, porque idealizamos a una persona y él se muestra como es, porque genera expectativas en un trabajo de ser reconocido, ya no digamos en el proyecto o en el salario, sino que ser reconocido por mi labor, por mi esfuerzo, por mi dedicación. Vaya que en su momento también lo abordaremos. De tal suerte que podamos entender nosotros que siempre hay algo que nos mueve, que es el enojo. Y ese enojo a veces por alguna situación lo vamos a contener, porque si yo expreso que lo que yo esperaba no se me cumplió, que si mi trabajo no se me reconoce por mi trabajo, porque yo considero que valgo, porque he hecho el esfuerzo, por muchas razones, ¿verdad? Sé que no lo puedo externar, no lo debo externar. Al igual, por eso muchas de las veces recomendamos a nuestros pacientes la escucha. ¿Qué tan efectiva puede resultar la escucha? Mucho. En ese espacio de los minutos que nos permitan nuestras parejas o bien los compañeros de trabajo, nuestros directivos en algunas instituciones, ¿verdad? Escúchame. Y puedo externar, vaya, o ir mesurando en algunas ocasiones lo que pienso, lo que creo, como yo lo veo, y entonces me permite poder liberar un poco de tensión y me voy a dar cuenta y empieza a sonar que estoy enojado. Por eso la recomendación de las formas en que podemos externar o liberar la tensión es hablando, escribiendo o llorando. De tal manera que nos permita poder revisar, que nos permita en su momento poder darnos cuenta de que de toda esta situación que estamos viviendo, en un momento de crisis, en un momento de tristeza, en un momento de temor, estamos enojados. ¿Sí? Esa parte de seguirla ocultando muchas de las veces viene a ser la piedra en el zapato.
Por eso invitamos, ¿verdad?, continuamente a que podamos revisarnos, darnos un espacio o un momento para poder revisar técnicas que nos permitan poder tomar la objetividad de la situación que estoy viviendo y que estoy viviendo un trance complicado, difícil, no me va a permitir poder ver el enojo que tengo. Quizás el duelo muchas de las veces también vamos a encontrar nosotros que también encontramos enojo. No hicimos lo que teníamos que hacer. Algunos justificamos y alegamos y decimos que pero solamente estamos justificando algo. Quizás estamos en el camuflaje del sentimiento y del dolor, pero solamente es la parte que mostramos ante los demás, pero hasta el interior estamos enojados. Y así, muchas de las otras facetas que podemos encontrar nosotros, ¿verdad?, que nos permita en su momento poder revisar que estamos enojados. Por eso invitamos continuamente, ¿verdad?, a que cada sesión podamos verbalizar las emociones, que me permita poder escuchar cuando tengo una escritura y que me permita poder ver el dolor en relieve y voy a poder observar las palabras que utilizo, donde en el fondo hay enojo, hay inconformidad, hay descontento, porque dejé de hacer lo que hoy considero que debí de hacer, que aún sabiendo muchas de las veces que no debí de haber hecho, lo hice, ¿sí?, porque muchas de las veces sabemos que no debe de ser, y en cambio somos audaces, temerarios y lo hacemos, y que finalmente después resulta que no fue como yo lo planeé y entonces estoy enojado, etcétera. Y entonces, en esta recapitulación que hemos tenido del enojo, invitamos al consultorio psicológico para poder revisar la naturaleza de mi molestia, revisar de mi conformidad, del duelo procesado incompleto, de lo que quisiera decir y que parece que ni mi esposa, ni mi pareja, ni mi esposo, ni mis compañeros, ni mis directivos nos escuchan. No. Hasta en tanto eso también me tiene descontento, el que no tengamos la oportunidad de poder expresar el cómo lo sentimos, por qué lo sentimos y para qué lo sentimos. Y toda la escucha activa viene a ser un factor importante para poder descubrir que hacia el interior de nosotros estamos enojados. Y entonces, por eso les invitamos en cada sesión a poder revisar en esa escucha activa que nos permita poder, primero que nada, liberar una tensión, liberar las emociones y después poderlos ver en relieve el dolor que no me permite ver la naturaleza del enojo, que es lo que está minando mi estabilidad, que es lo que de alguna manera o de muchas maneras o de diferentes expresiones me tiene en esa encrucijada. Su servidor, el psicólogo Gustavo Vélez Díaz, los espera en el consultorio psicológico de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 14 horas y de 16 a 20 horas de lunes a viernes, sábados previa cita y previa consulta. Muchas gracias y que tengan buena suerte.